muy cotidiana. Y pues para quienes vivimos en la parte oriente de la delegación Coyoacán, para quienes vivimos en esta parte oriente de la delegación Coyoacán, La Viga es una de las avenidas importantes, conocida también como Eje 2 OTE. No sé si se han fijado en los Eje 2 OTE, significa oriente. Y La Paja y La Viga podría ser un crucero vial, pero no es de esa viga de la que vamos nosotros a hablar en esa oportunidad. La viga hace esquina con algunas calles que hay por ese rumbo, de cereales, pero no es de eso de lo que hablamos, sino de la viga y La Paja, las que son protagonistas importantes en la vida cotidiana. De hecho, una le da sustancia a la otra, y donde quiera que una sea mencionada la otra, lo será por consecuencia. Ya tenemos más o menos idea de para dónde vamos. La Paja no solo goza de mayor popularidad por ser la menor, es bella, es moviliza, sino porque es la que acapara los reflectores y la atención de todo el mundo, en tanto que La Viga, a pesar de su mayor tamaño y volumen, pasa del todo desapercibida por encontrarse muy bien escondida, de manera permanente entre el orgullo, la complacencia y la justificación de todos quienes somos sus felices y orgullosos anfitriones. O sea, todos nosotros. Con esto de La Viga y La Paja podríamos hacer un cuento, y dejen, se los cuento. Era una hermosa tarde en la que el astro rey matizaba con intensos colores el bello paisaje italiano, cuando La Paja y su inseparable amiga, La Viga, daban un agradable paseo después de una intensa jornada pletórica de anécdotas y contrastes, en los que, una vez más, la siempre popular Paja había acaparado la atención de todas las personas con quienes hasta ese momento habían tenido ocasión de interactuar. ¿Cómo le haces?, decía La Viga con un franco desencanto en su semblante. Siempre pasa igual. Todos me admiran y señalan, y a mí nunca me prestan atención. Por más grande y robusta que sea, no logro ser tomada en cuenta. Es más, paso tan inadvertida que he pensado en mis momentos de mayor decepción que más me valdría no existir, o terminar una vez por todas con esta existencia vacía y tan ignorada por todos quienes me han tenido tantas veces y que ni siquiera me han querido voltear a ver. No exageres, replicaba La Paja. No es tan malo no llamar la atención. A veces yo me canso de que todos me tengan siempre tan vigilada que no puedo ni siquiera salir porque de inmediato me acosan y persiguen alegando que soy objeto de todo su interés. Comprendo a Madonna, comprendo a Shakira, que viven acosadas por los paparazzi y no pueden vivir en paz. Yo sí sufro por eso. Dichosa tú, que no tienes que padecer. Esa historia continuará. ¿Qué podemos ver con respecto de La Paja? Con respecto de La Paja podemos entender que es parte de un cereal, es la vara de un cereal. Se llama La Paja a ese tallo. ¿Cómo podría ser el trigo de cebada? Cuando está seco, cuando está separado del resto. También se podría considerar paja como un grupo de tallos que se utiliza normalmente para hacer sombreros, por ejemplo. También se entiende como paja un trozo seco o una bisna.
Es un canuto delgado, generalmente material de plástico, que se utiliza para absorber el líquido, así le llaman la paja, el popote. Pero hay una cosa que es importante de la definición de paja que encontramos en cualquier lado, que se refiere y dice cosa poco importante, inútil o de relleno. ¿Han oído ustedes discursos a veces que están rellenos de paja, así se le dice en literatura, aquello que no tiene mayor trascendencia? Pero en otros lados tienen otras acepciones para esta palabra. Ahora, la viga. De la viga podemos entender que primeramente hay un significado que era un carro de 2 caballos que se utiliza en el Imperio Romano, la viga. Pero también es un elemento de construcción en forma de madera larga y grueso, o que también puede ser de hierro, con sección de T o doble T, que constituye la parte de la estructura que sostiene el techo. Y de esto podríamos entender de la viga la que sirve para sostener otras vigas transversales o cuerpos superiores del edificio. Entonces, en base a estas definiciones, podemos entender que la paja es algo totalmente superficial, lo que no es de importancia, lo que no trasciende. Pero la viga es lo que es fundamental, lo que verdaderamente es importante, lo que trae consecuencias a futuro de nuestra vida y en la vida de todas las personas. Ahora, ¿de dónde salió esa pareja de fama mundial y que es de continua permanencia en las costumbres sociales? ¿De dónde surgió la relación de esas entrañables compañías? Bueno, pues de donde todo lo importante para la vida del ser humano ha salido, de la boca de Dios. De ahí es de donde salió ese binomio, la paja y la vida. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, Dios nos hace una invitación, bueno, más que invitación, porque lo que Dios nos da en su palabra son órdenes, son mandatos. Dios es Dios. Su papel de ser Dios implica que nos va a hablar para que nosotros atendamos y obedezcamos. Entonces, ya una vez hicimos este ejercicio y dijimos, Dios habla y yo obedezco. ¿Sí? ¿Lo quieren repetir conmigo? Dios habla y yo obedezco. Una vez más, Dios habla y yo obedezco. Ese es nuestro papel en esta vida. Obedecer todo aquello que sale de la boca de Dios. Todo aquello que Dios nos pone enfrente como una enseñanza, como un estilo de vida, como una directriz que debemos nosotros de seguir para que podamos alcanzar la plenitud de su presencia por la vida eterna. Esta vida no es nada más para que nos divirtamos, para que ganemos mucho dinero, para que paseemos una y otra vez. Esta vida está puesta para nosotros, para que conozcamos a Dios y que voluntariamente brindamos nuestra vida a Dios, el único que existe. Entonces, de ahí es de donde sale todo lo importante para la vida de nosotros, de la boca de Dios. Entonces decíamos, Mateo capítulo 7, a partir del párrafo 1, la Escritura nos dice así: no juzguen. ¿Lo podrían decir conmigo? No juzguen. Continúo. Para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden, les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? El verso 5 es impresionante. Dios mismo, llamando hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está señalando Jesús en este pasaje? Lo que está señalando el Señor es una actitud. Di conmigo, actitud. Una actitud que se fundamenta en la jactancia y la soberbia de quienes se consideran
A los demás, y pone, a los superiores a los demás, y pone su atención en las intrascendentes faltas de quienes le rodean, ignorando de todo las graves deficiencias de su propia vida y manera de ser. ¿Se acuerdan que decíamos la paga es una cosa sencilla, simple, intrascendente? Y la vida es algo fundamental, es algo que trasciende, es algo que trae consecuencias. Entonces, por estarme fijando en una cosa sin importancia de la vida de los que están en el cárcel visual, dejo de atender aquellas cosas que pueden llevarme a una total ruina en mi vida personal. ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos el sustento de una construcción? ¿Qué es lo que pasa? Se cae. ¿Y cómo se llama un edificio caído? Ruina. Entonces, ante el peligro de tu propia ruina, estás fijándote en aquellas cosas que realmente no son de mayor importancia en la vida de tu vecino, en la vida de tu prójimo, en la vida de tu hermano, en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa, en la vida de tus padres, en la vida de tus hijos. El primer caso que podemos considerar dentro de la Escritura, con esto de la paga en la vida, lo vamos a ver en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Y todos lo conocemos, ese pasaje, o bueno, la mayoría podemos decir que lo conocemos como la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, sí, yo ya la oí, sí, yo ya oí un estudio, sí, ¿ok? Pues hay que aprender, no nada más hay que oír, hay que aprender. Dice el párrafo 9, a unos que confiaban en ellos mismos, a ver, di conmigo, confiaban en ellos mismos. ¿En qué confiaban? En ellos mismos. Confiaban en ellos mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Di conmigo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios enseña en su palabra. Podemos nosotros imaginarnos esta escena en donde está este hombre fariseo, la clase alta, la clase política, la clase religiosa, con esa arrogancia de su atuendo, de su presencia, seguramente un personaje público, como lo sería hoy en día un político o un alto jerarca de alguna religión. Y puesto de pie, entonces dice: ¡ay, Señor, gracias! Gracias que no soy pecador como los demás. Gracias, Señor. Dice que no soy ni ladrón, que no soy injusto, que no soy adúltero. O sea, estaba jactándose de algo con lo que nadie se puede jactar. ¿Tendrá alguna virtud no ser ladrón? No tiene ninguna virtud no ser ladrón, porque eso es lo que Dios nos puso para hacer, para ser gente íntegra. Entonces,
Imagínate en un hogar, el papá o la mamá a los hijos, así, arregla tu cuarto, y de repente llega el hijo, mamá, ya, arregla, en vez de decir luego, en vez de decir ash, dice, mamá, ya arreglé, mira qué bonito me quedó. Y entonces, la mamá dirá, ay, qué bonito, ya viste, oye, pero es que mira, ya viste cómo arreglé, sí, y ya viste que sacudí, ya viste que trapeé, ya viste, sí, ya, pero esa es tu obligación, esa es tu obligación, es como si un padre de familia que llega con el dinero a su casa y dice, miren hijos, ya traje dinero, apláudanme porque ya traje dinero. Digo, a lo mejor sí les da mucho gusto, pero ¿para qué te aplaudan? Sí es tu obligación. Tienes una familia, es tu obligación sostenerla, punto. Entonces, cuando nosotros hacemos aquello que tenemos que hacer, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Dice que somos siervos inútiles. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, somos siervos inútiles. Porque la medida de Dios, el estándar de Dios, es muchísimo más alto que lo que nosotros mismos nos ponemos para complacernos, para autojustificarnos. Entonces, en este caso, hablando del publicano y el fariseo, el publicano viene con un espíritu quebrantado. Y lo que dice Dios en su palabra es que hay un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, yo no lo he hecho fuera. Pero de la arrogancia también habla muchas cosas. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 11, verso 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué es más fácil que una persona humilde tenga sabiduría? ¿Por qué es más fácil? Porque la persona humilde sabe que no se la sabe de todas. Y entonces pregunta y pide ayuda. Dios dice que el que no tiene sabiduría, pues que la pida. Entonces, reconociendo que no tenemos sabiduría, reconociendo que no nos la sabemos de todas, tenemos delante de Dios y decimos, Señor, por favor, ayúdame. Me siento atorado, me siento totalmente imposibilitado de aprender esta cosa o de resolver esta cosa. Ayúdame, Señor. Y en nuestra debilidad, Dios nos oye. Cuando nos humillamos delante de Él, Dios nos atiende. Y entonces su sabiduría viene a ser parte de nuestro aprendizaje. Y entonces por esa razón es más fácil que una persona humilde tenga sabiduría a que una persona que se jacta de muchas cosas no tenga. Entonces, Proverbios 11:12 decíamos, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Cuántas personas de actitud soberbia has visto caer? Desgraciadamente en México es una pasarela. Cada sexenio es una pasarela de soberbios. Son soberbios por una razón, son soberbios por otra razón, pero al rato están perseguidos, al rato están denunciados, al rato resulta, hace poquito salió el periódico que un exgobernador resulta que hasta los finalistas de las oficinas vendió. Un exgobernador y lo están persiguiendo por todos lados. Y así sucede. ¿Cuántas personas? Aquel famoso hermano del presidente era el hermano del presidente y andaba por todo el mundo aprovechando el prestigio del señor presidente. ¿Y qué pasó? Pues de repente se acabó el sexenio de su hermano y vino la persecución por su soberbia, por su deslealtad a la nación, por su falta de compromiso con la rectitud, la boca. Y se pasó por mí. Y así una vez y otra, lo más reciente, lo más sonado, pues aquella milanesa con propiedades en donde o sea, propiedades así, bueno, sucedió con el exgobernador del Estado de México, Arturo
no se jactaba de nada. Decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí. ¿Qué quiere decir? Dame acceso, dame entrada a tu reino. Sé propicio a mí, Señor. Dame acceso, dame la mano, Señor. Soy una persona que hago el mal. Ayúdame, ten misericordia de mí. Todo eso está bien bonito y cumpliste de sus palabras. Y el otro, por otro lado: no, Señor, qué bueno que yo no soy como esos ladrones. Yo pago mis diezmos. Y presumiendo de todo aquello, pues tiene sus obligaciones. Más adelante, en el capítulo 13 de los mismos Proverbios, el párrafo 10, nos dice: ciertamente la soberbia concederá contienda, pero con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia concederá contienda. O sea, la soberbia va a generar, va a producir contienda, pleito, entre aquellos que se sienten la gran cosa. También en otro párrafo de los mismos Proverbios, capítulo 16, verso 18, nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tengo muy presente aquella imagen en donde un expresidente sudamericano, con toda la fuerza de su poder momentáneo, declaraba y decía, y profería maldiciones al pueblo de Israel. Y circula el video por todo el internet. Y aquel expresidente maldiciendo al pueblo de Israel, ignorando que Dios nos manda que oremos por el pueblo de Israel. Y cuando se le pregunta cuando se le dice de la creación y del origen de la vida, dice: eso es una mentira. Lo que dice Dios es una mentira. Y al rato resulta que él proclama a un Cristo que ni siquiera conoció, que Cristo era su fortaleza. Finalmente, después de tanta soberbia, después de decir que su gobierno iba a durar por años y años y años, pues el hombre fue abatido por una enfermedad, como cualquier otra persona, y el hombre murió. Y dejó de ser su soberbia, dejó de ser su grandeza. Hay otro momento que lo quiere dejar. Pero antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y lo podemos ver constantemente. Dios nos advierte en Romanos capítulo 12, verso 3, y nos dice, Romanos 12, verso 3, digo pues, por la gracia que nos da a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Todos debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos. Por ejemplo, y lo he dicho en otras ocasiones, seguramente han oído ustedes personas que dicen: ay, hermano, pues me invita a su pobre casa. Personas que aprendieron a declarar pobreza sobre su casa y que es su pobre casa toda la vida. Si somos hijos del Rey, nuestra casa no es pobre casa. Amén. Nuestra casa es embajada del reino de los cielos. Y decir que pobre casa
es negar lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Yo sé que muchas veces es una educación, así decían mis papás, así decían mis abuelos, yo digo así, pero ¿sabes una cosa? La cultura del reino de los cielos es diferente. La cultura del reino de los cielos es aplicable a nuestra vida, a la de nuestros hijos, a la de nuestros nietos, a la de todas las generaciones que vengan y los que hayan nacido en cualquier lugar de este mundo. La Biblia no fue escrita solamente para los hijos del pueblo de Israel. La Biblia fue escrita para cada uno de nosotros. Y en la Biblia nosotros aprendemos una nueva cultura, la cultura del reino de los cielos. Entonces, si por accidente de la vida, por accidente geográfico, naciste en un lugar donde te enseñaron a decir que es tu pobre casa para aparecer como una persona humilde, deja de decir eso, por favor. Tu casa es la casa de Dios. Tu casa es embajada del reino de los cielos. No puede ser pobre. Cuando has oído un embajador que diga, pase su pobre embajada, nunca, ¿verdad? No aplica. Es la embajada con toda la dignidad, con todo el prestigio que debe de tener la embajada de un país en otro. Bueno, continuamos. Entonces, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ciertamente, Dios no quiere que andemos ahí como pavos reales, ahí jactándonos de tanta cosa, ¿no? O sea, hay cosas que ciertamente nos pueden producir un gusto, pero no tenemos por qué andar ahí pavoneándonos por todos lados. Pero debemos de tener un buen concepto de nosotros mismos. Por ejemplo, tú, ¿qué dices de ti que eres? ¿Qué dices de ti? Ah, yo soy ingeniero, no, yo soy arquitecto, no, yo soy ama de casa, no, yo soy comerciante, no. Lo más valioso que tienes para decir es que eres hijo o hija de Dios. Es lo más valioso. Y además es verdad. Entonces muchas veces somos conocidos como, ay, el señor de la camioneta blanca, ay, como el señor del negocio americano, ay, como el papá del niño americano, ay, mira el abuelo de la hermana del tío de fulanito. Y así son las referencias que somos conocidos por muchas cosas. Pero es importante que nosotros nos conozcamos como hijos e hijas de Dios vivo. Esa es la calidad que Dios nos da. Ahora dice que no tengamos más alto concepto que el que debemos de tener, sino que pensemos en nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A veces personas dicen, no, pues es que yo no tengo fe. Aquí dice que todo el mundo tiene fe. Que no la hayan desarrollado es otra cosa, pero todo el mundo recibió de Dios una porción de fe para que la desarrolle. Todos somos admiradores de la paja, volviendo a la paja y a la viga. Nos encanta señalar y condenar los aparentes defectos de quienes nos rodean. ¿Ya viste qué mal se ve? ¿Ya viste qué ridículo? ¿Ya viste qué esto? ¿Ya viste qué gordo está? ¿Qué mal? ¿Hace cuántos kilos que no nos vemos? Cantidad de cosas. Y estamos nosotros señalando la paja del hombre. Ya lo cantaba el maestro José Alfredo. ¿Cómo decía él? Me sentí superior. Y a veces es el canto de toda nuestra vida. Nos sentimos superiores. ¿Por qué? Porque yo soy más guapo que fulano. Porque yo tengo más dinero que el porque mi coche está más bonito que el otro. Los niños, a veces cuando dicen, pues mi papá es bombero y te moja. Ya, cuando quieren terminar la discusión. Ay, mi papá es bombero y te moja. Si somos profesionistas, decimos que somos superiores a quienes no lo son. Si somos comerciantes, somos superiores a nuestra competencia. Si somos profesores, somos superiores a los alumnos. Si soy rico, somos superiores a los desposeídos. Si soy alumno,
Qué terrible. Muchas veces hemos nosotros estado en esa posición de alumnos. En el pueblo de Dios nosotros somos alumnos, siempre somos alumnos de alguien. No importa que ya tengamos quién sabe cuánto tiempo en Cristo, somos alumnos de alguien. Dios nos está enseñando a través de alguna persona. Y muchas veces cuando estamos nosotros sentados ahí escuchando una enseñanza, nos sentimos superior a cualquiera. Dicen, no, que no sabe. Yo sé, yo conozco mi escritura, yo crecí a los pies de Gamaliel. A veces así pensamos, a veces así somos. Y ya viste, hay muchos estilos de predicar la palabra. En algunos lugares son muy formales y la gente que predica la palabra pues viene muy vestida de traje, de corbata. Y cuando llega alguien de ese medio, un grupo donde se presenta uno sencillamente con camisa sport, dice, ¡ay, qué falta de seriedad! Está hablando la palabra de Dios, es de corbata. O sea, ¿en dónde dice? Si me encuentro en donde diga, me la pongo. Pero, y bueno, no digo que en mayor ocasión se me la pongo, claro que me la pongo. Claro que entiendo la alta responsabilidad de quienes compartimos la palabra de Dios, pero muchas veces por atender ese tipo de cositas dejamos de poner atención en aquellas cosas, en aquellas verdades que Dios está hablando a nuestra vida para que cambiemos, porque Dios quiere que cambiemos. A Dios no le servimos como estamos, por muy que nos sintamos. A veces pensamos, no, ya Dios hizo su obra en mí, ya me la perfeccionó. ¿Ya estás listo? Sí, pues entonces tu reservación engañosa. Entonces, si ya estás listo, seguramente el Señor te va a hablar. Ya no tiene más que hacer en ti. ¿Ya estás listo? Pues entonces de una vez te voy a pagar tu estuche para quitarte sustos y carreras a tus seres queridos. Y ya voy, Señor. Ya tengo reservación. Bueno. Entonces estamos hablando que si soy alumno, soy superior a quienes me instruyen. Si soy esposo, y aquí viene una de las grandes tragedias de la humanidad, si soy marido, si soy esposo, soy superior a la persona de mi mujer, ¿no? Pero ¿qué tal si eres esposa? Si eres esposa, entonces también eres superior a de tu marido. Y así nos la llevamos, siempre superiores a los demás. ¿Ves su paja? No, y descuidas tu vida. La paja y la vida, compañeras de por vida. Si somos ciudadanos, los ineptos que nos gobiernan. Si somos hijos, los viejos de nuestros padres. Todos los que nos confrontan con nuestras deficiencias y mañas con la palabra de Dios y como creación de Dios, nosotros a veces nos enfrentamos hasta con Dios y lo llamamos justo y cruel, porque no se ha dado cuenta de nuestra gran justicia. ¿Cómo Dios no puede hacer eso? ¿Por qué me haces esto, Dios? Muchas veces nosotros hasta le demos paja en el ojo a Dios. Eso no lo debiste de hacer, Dios. No debiste de haber permitido tal cosa. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes pensamos nosotros que somos para estar señalando el defecto de cada una de las personas alrededor? Por eso es que la recomendación de Dios para salvar nuestra vida es no atiendas esas cosas que son insignificantes. Ocúpate de lo que es realmente fundamental y que si no lo atiendes te vas a ir al infierno. Así de fácil. La vida te puede llevar al infierno porque la vida puede causar tu ruina. Porque la vida puede destruir tu vida. La vida puede destruir tu matrimonio. La vida puede destruir a tus hijos. La vida puede destruir a tus padres. ¿Cuántas familias no hay
tengo un sobrino, tenía un sobrino, que tenía, yo soy el más joven, el último de los primos de los familiares de mi mamá. Yo fui mi mamá era la más joven de ellas, de las tías y de esa familia, y yo fui el más joven de mi casa. Entonces resulta que tenía yo todos mis primos mucho mayores que yo, y tenía yo sobrinos casi de mi edad, y uno de esos sobrinos tenía 50 años, y me llevaba unos cuantos años. Y resulta que me platica hace unos días mi hermana que tiene 2 semanas que encontraron su cuerpo decapitado en el camino. Un sobrino. Y uno dice, ¿qué pasó? Uno podría decir, Dios, ¿por qué no cuidaste a mi pariente? Y reclamarle a Dios. ¿En qué andaba metido mi pariente? No lo sé. Por lo general, ese tipo de crímenes son crímenes del crimen organizado. Ese tipo de ejecuciones son producto del crimen organizado. ¿En qué andaba metido mi sobrino? Hijo de mi prima hermana. ¿En qué andaba metido? No tengo la menor idea. Hace 20 años o más años que no lo veo. Es una tragedia que las personas vean defectos en la vida de otros y no se pongan a considerar lo que sus propias actitudes muchas veces van a traer como consecuencia. Dios es amor, no puede mandar a la gente al infierno. Dios sabe que somos débiles, no puede condenarnos. Dios nos hizo así. Eso alegra a algunos que dicen, que piensan que Dios es demasiado bueno para mandar a alguien al infierno. Pero ¿sabes una cosa? Dios es justo. Y como Dios es justo, y lo aclara la palabra, dice, no va a tomar como inocente al culpable. Entonces, más nos conviene que nosotros pongamos atención a todas esas vidas que muchas veces están en nuestra vida. Un segundo caso de paja y vida, también muy conocido en la Escritura, del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y dice la Escritura, a partir del párrafo 1, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces, está enseñando a Jesucristo. Hay una multitud de personas alrededor escuchando la enseñanza, atendiendo al maestro. Entonces los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los soberbios de ese tiempo, eran los que se querían depositarios únicos de la verdad, porque servían el templo, porque tenían el dominio de emitir las actas de los discursos. Se sentían superiores a cualquiera. Entonces estamos dentro de un momento en el que estamos oyendo la palabra de Dios y ya nos pasó alguna vez. Estábamos así en una reunión y de repente llega una señorita. ¿Quién es el señor Danilo Banco? ¿Quién es el señor Danilo Banco? Con un teléfono en la mano. Y nosotros aquí en el mensaje. Entonces, de inmediato se acercó mi mujer y me dice, oye, por favor, estamos en medio de nuestra reunión. No es que el señor, el administrador de este lugar, quiera hablar con él. Dice, sí, ahorita que acabe su mensaje, con mucho gusto se recuerda que se comunica con esta persona. Pero entró aquí hasta la mitad del salón. ¿Quién es el señor de la con su teléfono en la mano? Distrayéndonos, teniendo el poco que nosotros teníamos, nuestro tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Estábamos nosotros hablando a un grupo de personas y esta muchacha le pareció nada y llegó con su teléfono en la mano gritoneando que quién era yo, o sea que dónde estaba yo, que quería ver conmigo. Entonces así llegaron los escribas y los fariseos. Jesús está enseñando
llegan los escribas y los fariseos a interrumpir la enseñanza del Señor. ¿Por qué llegaron a interrumpir? Porque se sentían superiores, porque creían que ellos eran la gran cosa. Y los que estaban ahí escuchando la palabra, pues era una bola de plebes. Estaban ahí, era gente del pueblo, gente sin importancia. Nosotros somos los importantes, nosotros traemos una causa justa. Y vean lo que pasó. Entonces los escribas y fariseos en el párrafo 3 le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Pobre señora. Y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, la actitud de Jesús en este pasaje es una actitud de completo dominio de las circunstancias. Llegaron estos con su alaraca: Maestro, esta mujer, bien tranquilo, en la misma actitud serena con la que están enseñando a la multitud. Moisés dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? Pero como el Señor tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida, sabía exactamente la intención de esta acusación. Entonces dice esto tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como si insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: ¡qué impresión! Aquellos vienen con sus piedras, una turba, vienen con sus piedras, vienen arengados, motivados por la arrogancia de los líderes religiosos. ¡Esta mujer! Y todos acá con su buena piedra. Y entonces se levanta el Señor y les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de ustedes esté sin pecado. Ellos estaban viendo ciertamente una paja evidente. La ley decía que los adúlteros tenían que ser muertos para quitar el mal del pueblo de Israel. Pero la maldad y la soberbia que el Señor vio en los corazones, ¿cómo se llama eso cuando alguien se junta para ver cosas sangrientas? El morbo que ve el Señor en la multitud con su piedra en la mano. Él consideró que era peor que el acto mismo que estaba teniendo ese Señor. El juicio del Señor Jesucristo fue sobre la actitud de morbo y de juicio y de soberbia de toda esa obra de gente. El pecado era malo, por supuesto que era malo, pero para el juicio del Señor, el único que tiene autoridad para hacer lo que hizo, juzgar entre dos situaciones cuál tenía mayor peso, y para el Señor tuvo mayor peso la actitud de estas personas. Dice: ¿por qué? Pues el que de ustedes no tenga pecado, pues que sea el primero que arroje la piedra contra ella. Si vamos a cumplir la ley, bueno, pues vamos a matarla, vamos a apedrearla, como me dice la ley que ustedes quieren denunciar. Pero para poder lanzar la piedra vas a necesitar estar libre de pecado. La vida evidenció la vida en la vida de esas personas. Como les repito, ¿era un grave pecado? Sí, el adulterio
Enderezándose Jesús, dice, pero ellos al oír esto, capítulo, estamos en Juan 8, capítulo, verso 9, pero ellos al oír esto, abusados con su conciencia, sabían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, hasta los más chavos. Desde los más viejos hasta los más chavos, y que no solo Jesús y la mujer que está en él, hasta los jovencitos tuvieron que reconocer que había maldad en ellos, que de alguna u otra forma habían hecho lo malo. El otro día recibí un correo electrónico de un jovencito de 11 años y me pedía, ¿ustedes podrían orar para que no suceda la Tercera Guerra Mundial? Y me dio mucha ternura, mucha ternura. Le dije, sí, claro que sí, podemos orar, pero pues tú no te preocupes de las cosas de gente mayor. Dije, tú ten tranquilidad en tu corazón porque el Señor dice de los niños. De hecho, es el de los niños. Y entonces podrían orar por mí para que haya hecho de pecar y ser romano. 11 años. A los 11 años ya hay conciencia de pecado. ¿Y cuál puede ser el pecado de un niño de 11 años? Seguramente desobedeció a su mamá. Ya no le pregunté cuáles eran sus pecados, ¿no? Porque el asunto no es así. Y menos por correr el término. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Me imagino, ¿cuáles podrían ser sus pecados? Haberle dicho mentiras a la mamá, haberse quedado a jugar otro ratito en la escuela, no haberse comido la torta, no estoy hablando de su sándwich, a lo mejor no hizo la tarea, ¿verdad? Y cuando ya hiciste la tarea, sí, ya la hice, ¿cuál puede ser el pecado de un niño de 11 años? Y dice, pueden orar para que Dios me libre de mis pecados. O sea, una actitud muy, bueno, a mí me causó mucha ternura, y por supuesto que oro por él. Se llama Santiago, le dicen Santi. Entonces, de hasta los más chamacos, ¿qué edades tendrían los chamacos que estaban en esa escena, trayendo a la mujer a rastras por toda la calle? O sea, por eso decía yo, sorprendido, ¿por qué no trajeron a la adulta también? Nada más agarraron a la mujer, y el adulto seguramente era cuate de los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Y entonces, pues, como hay palabras, pero el Señor señaló su pecado. ¿Y qué? Quieren hacerlo conforme a la ley, ándenle pues, pero necesitan estar libres de pecado. Y todos se perdonan. Entonces, dice, enderezando Jesús, verso 10, no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, qué gloriosa palabra, ni yo te condeno. Estamos hablando de una mujer que estaba en adulterio. A lo mejor era para los maridos, ¿no? A lo mejor era una mujer que tenía mucho prestigio entre los hombres de la comunidad. A lo mejor simplemente es una mujer que fue seducida en su necesidad de compañía o de ayuda por un hombre que la sedujo, la convenció y le quería poner la casa chica. Pero para que las que no se encuentran. Qué terrible circunstancia. Y como el Señor resuelve la situación, le dice, yo no te condeno. No te condeno. ¿Por qué? ¿Por qué fue que no la condenó? Porque seguramente el Señor percibió en ella el arrepentimiento. Es algo que nosotros podemos deducir de esta situación. La advertencia clara
que le dio el Señor a esta mujer en esta segunda oportunidad. Le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. Qué bueno que tenemos nosotros a Jesucristo como intercesor. Qué bueno que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Porque si tuviéramos a esa turba de intermediarios, ya nos hubieran apedreado a media calzada de plata. A todos nos hubieran encontrado nuestros trapitos y nos hubieran exhibido en nuestras deficiencias y en nuestros errores y en nuestras faltas, y ya nos hubieran apedreado, porque la ley dice que hay que apedrearnos. En una ocasión estaba yo, ya les platiqué también una vez, estaba yo en una congregación donde nosotros conocimos al Señor y lo hemos servido muchos años. Y entonces es una congregación muy grande que tiene un ejército de servidores. Déjenme decirles, tiene más de 1000 servidores. Y entonces estaba yo en una ocasión, yo era parte del grupo de liderazgo de ese tiempo, y entonces pues mis hijos tenían que ser perfectos, no podían tener ningún error, ninguna falta, porque todo el hijo del líder tendría alguna falta. Y un día el decano llegó a quejarse conmigo de mi hijo mayor. ¡Ay, me está haciendo esto, no por aquí, por allá! Nada más en ese momento ya no tenía esta cara, porque era tiro por viaje. Cada vez que teníamos reunión, cada vez que tenía la oportunidad, cada vez que a él le tocaba ser el decano, siempre llegaba con reportes negativos de mí. Siempre. Entonces, después de muchas, cuando llega él y me dice: oye, tú dijo esto, tú dijo lo otro, por aquí, por allá, dije: mira, te propongo una cosa. ¿Qué te parece si al terminar la reunión traigo a mi hijo, lo reunimos ahí a la puerta de entrada y lo apedreamos? ¿Te late? El padre se quedó de una mesa, no supo qué responder. Dije: ya, digo, vamos a apedrearlo. Tú ya vas a tener paz en tu corazón, ya no vas a tener motivos de problemas en tu existencia por culpa de mí. Y yo ya voy a quitarme de todos los reclamos que me estás haciendo cada rato. Entonces, pues, tan malo es aquí, vamos a apedrearlo. Obviamente no me volvió a dirigir la palabra necesaria. A veces nuestra actitud, aún como gente que estamos buscando a Dios, nos volvemos demasiado legalistas, demasiado severos, y es porque estamos viendo la paja de lo ajeno. Ahora, si hay un chamaco que anda subiendo y bajando las escaleras y haciendo escándalo aquí, yo digo: por favor, Juanito, cállate de boca, porque hay mucho momento y nos distraes a todos. O le pido a algunos hermanos aquí en la gente que por favor no tienen que ir a una clase. Si se fijan, no hay niños. Entonces viene un chiquito, se distrae, se va por aquí por allá, pero pues alguien lo está atendiendo. El asunto es que llegó un punto en esa situación y dije: vamos a contar cómo nos sana. Lo apedreamos. Pero eso no es lo que aprendí, lo que aprendemos de la Escritura. Esa fue una salida tal vez muy radical que se me ocurrió para que este hombre le bajara de volumen a su radio y ya dejara en casa a mí. Luego a veces pensamos que los que sirven a Dios tienen que tener familias perfectas. ¿Y sabes qué? Somos familias igual que todos. Y a veces tenemos más dificultad porque tenemos la mirada de todos sobre nuestra familia. Todo el mundo quiere que nuestra familia sea perfecta. Y si no hacemos esto, ya nos critican. Si ya no hacemos esto otro, ya también nos critican. Entonces, llega un momento en el que necesitamos comprender que Dios no quiere que vivamos señalando los defectos de la vida de los demás. Necesitamos aprender aquellas cosas que son propias de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, de nuestro desempeño como personas, parte de una sociedad, para que hagamos las cosas que le den gloria a Dios. Si vamos a ser comerciantes, que nuestros
kilos sean del kilo. Si vamos a ser mecánicos, que no le descompongamos la manguerita para poder cobrar más. Si somos profesionistas, que cobremos lo que es justo por nuestro trabajo, que lo hagamos y lo desempeñemos con toda honestidad, con toda rectitud. Necesitamos nosotros atender nuestra propia vida. Nadie va a llegar al cielo corrigiendo a los demás. ¿Qué dice en la escritura de Dios? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínate nada más, qué tremendo. Echar fuera demonios, pues es un ministerio fuerte. Echar fuera demonios, no, se necesita unción de lo alto para tener una autoridad y echar fuera al demonio, un espíritu inmundo. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor? Sáquense de aquí. Hacedores de maldad, nunca los conocí. Estaban incrustados en un movimiento cristiano. Imagínate qué tremendo. A lo mejor eran decanes, a lo mejor eran coordinadores, a lo mejor eran anfitriones, a lo mejor atendían un grupo en casa. Yo no sé. De acuerdo a las diferentes actividades que podemos hacer dentro del cuerpo de Cristo. Y que el Señor diga, nunca los conocí. Quiere decir porque se la vivieron viendo la paja en el ojo ajeno, queriendo arreglarle la vida a los demás y descuidando su propia vida. Y así no funciona. Así no funciona. Así no le funcionamos al Señor. Nadie llega a la presencia de Dios para quedarse porque estuvo arreglando la vida de los demás. Nadie. El asunto es personal, tú y Dios. Cuando tú estás delante de Dios no le puedes encontrar ninguna paja, pero sí te puedes encontrar muchas vidas. Por eso es importante que estemos delante del Señor. Entonces, bueno, Jesús exige a estas personas en su pecado. La consecuencia terrible de tener la paja y descuidar la vida es que ante Dios quedamos como hipócritas, que fue la conclusión a la que llegó Jesús después de ese evento. Hipócritas. Igual que los fariseos quedaron ante Jesús, fue a ellos a quienes Jesús mismo acusó en Mateo 23, verso 27, cuando les dijo: ay, ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué descripción más terrible! Imagínate nada más que Dios te llame sepulcro blanqueado, que por fuera muy reluciente, muy bonito, y por dentro lleno de podredumbre y inmundicia. Eso está muy fuerte. Pero nosotros, precisamente, estamos buscando al Señor y queremos atender la vida. Ya no queremos atender la paja. México necesita personas íntegras, confiables, temerosas de Dios en todo momento. Y por eso es que hoy el Espíritu de Dios nos llama a ver la vida, la enorme vida que cada uno traigamos encima. Y es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de reflexión. Ahorita ya se nos terminó el tiempo. Pero a reserva de que podamos nosotros tener otro momento donde podamos considerar algunos aspectos prácticos para deshacernos de nuestras vidas, vamos a meditar, vamos a tomar un momento para considerar nuestra vida, porque hoy precisamente, como cada primer domingo de mes, vamos a compartir esta cena del Señor. Y necesitamos nosotros tener esta libertad para participar, habiendo considerado nuestro corazón, habiendo considerado nuestras actitudes. Y si hemos estado señalando la vida y la vida de otras personas, en cualquiera de las
opciones que pudimos mencionar y no las porque ni siquiera se me ocurrieron. Entonces nosotros necesitamos reflexionar y dejar que Dios mismo nos hable el corazón y nos pueda ayudar a enfrentar aquellas cosas que en nosotros son debilidad. En teoría, y se lo dijo Jesucristo a Pedro, cuando el Señor se puso a lavar los pies de los discípulos, Pedro dijo: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Ese tiempo no había zapatos, no había ligas, no había Nike, no había nada de eso. Eran puras sandalias, las calles de lodo. Salías a la calle y te ensuciabas forzosamente a tus pies. Y Jesucristo quería limpiarle los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo: no me vas a limpiar los pies. Pues si no te limpio los pies, entonces no tienes parte conmigo. Y es un tanto esa oportunidad de que Jesús estaba limpiando los pies de sus discípulos, es un tanto hacer una reflexión, considerar nuestra vida. Hemos estado señalando los defectos de los demás, las cosas insignificantes de la vida de los demás, y hemos dejado de entender aquellos que nos pueden llevar a nuestro infierno. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y si encontramos algo en este momento de reflexión, pues el Espíritu de Dios está aquí para recibir nuestro clamor, para atenderlo y para permitirnos ser libres de toda condenación, de toda culpa, de aquello que podamos reconocer que hicimos mal y que nos arrepentamos en ese momento. Y si no lo hay, bendito sea Dios, hemos disfrutado de su gracia y lo podemos aprovechar. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de considerar nuestra vida delante de ti. Ciertamente es muy interesante mirar la paja en el ojo de los demás. Es muy interesante, es muy atractivo, a veces hasta divertido puede ser, porque no hay nadie perfecto, Señor, y porque muchas veces en su desempeño las personas hacen cosas no solamente mal, sino a veces hasta ridículas. Y con eso muchas veces nos alimentamos de muchas maneras de comentar lo que decimos y lo estamos ahí señalando, Señor. Pero en esta hora tú nos estás hablando que dejemos de estar viendo esas cosas, que dejemos esas cosas que delante de ti, Señor, son totalmente insignificantes, aunque parecieran graves a nuestros ojos. Porque lo que tú quieres, Señor, es que consideremos nuestro propio corazón y que reconozcamos, Señor, si nosotros el camino de perversidad, si hay maldad en nosotros. Porque tú vienes por una iglesia santa, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes. Señor, y porque nosotros queremos ser parte de esa iglesia que se ha levantado en los cielos y que pueda celebrar contigo las bodas del Cordero. Oh Dios bendito, de todas cosas que reconozco mal en mi vida, te ruego tu fuerza, te ruego tu fuerza. Ayúdame, Señor, a mantener mi atención en aquello que es mi relación contigo. Ayúdame a no ofenderte con aquello que pienso, con aquello que digo,
siempre en mi corazón, en mi pensamiento, dándome siempre cuenta de cuánto amor me has dado, que aún has extendido tu favor y tu misericordia hasta este día, para que pueda yo hablar contigo y despojarme de todo peso de pecado que me asedia. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por la bendición que tú nos das ahora de considerar estas cosas, de examinarnos a nosotros mismos para no beber la copa y para no comer el pan indignamente. Y tener, Señor, este tiempo de memorial, este tiempo de recuerdo de aquello que tú dejaste establecido, para que lo hagamos en cuanto tú vienes, lo podamos hacer con la conciencia limpia, entendiendo el valor de tu sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos y bendecimos esta galleta. Bendecimos este pan, Señor, que representa tu cuerpo, que fue entregado a nosotros y que sufriste en carne propia, pues todo ese tormento, Señor, toda esa aflicción, lo hiciste por amor, Señor. Tú entregaste tu vida y lo hiciste para que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso nuevamente a una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos este fragmento de pan y lo tomamos, Señor, lo comemos en memoria de aquel que tú partiste y diste gracias y dijiste: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y así lo hacemos, Señor, en tu nombre, Jesús, sabiendo que vienes nuevamente por tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Vamos a participar de nuestro Padre.
Queremos, unidos como estamos, bendecir a nuestra nación y declarar tu favor sobre México, pidiendo, Padre, que nos ayudes a cumplir con esa gran comisión que tú nos diste de predicar tu palabra a toda criatura. México, un país de más de 100 millones de habitantes, necesita oír tu palabra. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestra comisión. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio de ti y de que te conocemos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Amén. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues primeramente Dios, nos veremos el próximo domingo. Y quienes tengan oportunidad, nos vemos el jueves en la noche en el grupo de oración y de oración, ahí en la calle Gemelos 99.